¿Cuándo nació Jesús? Es una de las interrogantes que muchas veces nos hacemos, y de hecho la Biblia no dice la fecha exacta de cuándo nació Él. Sin embargo, hay varios pasajes que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor cuál sería un aproximado de la fecha en la cual mi Señor habría nacido. Para empezar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice de la siguiente manera: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con esto de que él pertenecía a la clase de Abías? Para poder entender esa parte, en Primera de Crónicas capítulo 24 podemos darnos cuenta de algo que hace el rey David. En ese tiempo, él establece que el orden de los sacerdotes para poder ejercer el servicio se dividía en 24 turnos que cada uno duraba 15 días. Ahora, también debemos tener en claro que el calendario de los judíos no es similar al calendario que nosotros ocupamos, el calendario romano. En el calendario judío, como ustedes pueden ver en pantalla, podemos ver que el año nuevo para los judíos empieza en el mes de Nisán. El año nuevo para los judíos inicia en el mes de Nisán, mes que está más o menos ubicado entre los meses que nosotros conocemos como marzo y abril. Como ustedes pueden ver en el gráfico, el mes de Nisán es el mes 1. Si nosotros nos damos cuenta, en Primera de Crónicas capítulo 24, específicamente en el versículo 10, dice que la séptima, o sea, el séptimo turno, era para Cos, y el octavo turno era para Abías, de la clase a la cual pertenecía Zacarías. Zacarías, por pertenecer a la orden de Abías, se le da la oportunidad de ejercer el servicio del sacerdocio en el octavo turno, lo que implica que si en el mes de Nisán estaban el primero y el segundo turno, continúa el mes de Iyar con el tercer y cuarto turno, el mes de Sivan con el quinto y sexto turno, el mes cuarto sería el mes de Tamuz, a inicios del mes de julio. Esto implica que Juan el Bautista vendría a ser concebido a inicios de este mes, del mes de julio, como nosotros podemos observar. En el versículo 24 de Lucas capítulo 1 dice: Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Elisabet y Zacarías eran dos personas ya muy ancianas, por ende no podían tener hijos. Pero cuando se presenta el ángel ante Zacarías, le da la promesa de que iban a tener un hijo. Si lo podemos estudiar a lo largo de todo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, podemos darnos cuenta que cuando el ángel se presenta, esto vendría siendo en el mes de Tamuz, que es en el octavo turno del sacerdocio que le correspondía hacerlo a Zacarías, pues entonces estamos hablando de más o menos a mediados del mes de julio. Posteriormente, podemos darnos cuenta más adelante en Lucas capítulo 1, versículo 36. Dice así: Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Fijémonos bien, aquí el ángel Gabriel también se le presenta a María y le anuncia que ella va a concebir un hijo estando ella en estado virginal, y que él iba a ser el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí claramente se menciona que para Elisabet ya estaba en el 6º mes. Entonces, si Elisabet concibió a Juan en el mes cuarto, en el octavo turno, si contamos desde ahí, desde el mes de Tamuz, que es el 4º mes para los judíos, en donde tenía que ejercer el sacerdocio Zacarías, podemos llegar a la conclusión: cuando el ángel se le presenta a María para anunciarle que ella va a concebir del Espíritu Santo, y ese era el 6º mes para Elisabet, entonces estamos hablando del mes de Tebet, que es entre diciembre y junio, según nuestro calendario. Y si de ahí contamos
9 meses hasta el alumbramiento, hasta el nacimiento de mi Señor Jesucristo, llegaríamos a la conclusión de que mi Señor Jesucristo estaría naciendo en el mes de Tishri. El mes de Tishri cae justamente entre octubre y septiembre de nuestro calendario tal como nosotros lo conocemos. Entonces, mi Señor Jesucristo nace aproximadamente entre el mes de octubre y septiembre. Ahora es interesante porque también la Biblia nos señala que cuando mi Señor Jesucristo nace, hubo un censo. Y para las personas que no lo sepan, en Israel, en diciembre, cae nieve por ser invierno. Así que nadie se le ocurriría hacer un censo en esas fechas, porque era imposible atravesar el desierto. Sin embargo, también podemos darnos cuenta de otra cosa. También la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2, en el versículo 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Vemos también que los pastores en ese entonces estaban con sus rebaños afuera a la intemperie. Eso implica que no había invierno, entonces no pudo haber sido diciembre. Entonces llegamos a la conclusión de que no pudo haber nacido en diciembre, porque en diciembre es frío, cae nieve y no hubiese podido darse el hecho del censo, ni los pastores hubiesen estado en el campo con sus ovejas. Pero también es interesante que mi Señor Jesucristo nace más o menos entre los meses de octubre y septiembre, que es el mes de Tishri. Y hay un simbolismo muy interesante ahí, porque en el mes de Tishri se celebra la fiesta de los tabernáculos. El simbolismo en la fiesta de los tabernáculos es bastante interesante, porque por ejemplo, Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense en esto, la palabra habitó proviene del griego skeno, que significa poner su tienda, porque hay algo que debemos recordar. Había una profecía en la que anunciaba que el Mesías iba a ser llamado Emmanuel, que literalmente en la traducción significa Dios con nosotros. Entonces, los tabernáculos o las tiendas, las cabañas, esas las ponían la gente para poder habitar en ellas. Y este simbolismo nos apunta directamente a que fue Dios quien vino a habitar en medio de nosotros para poder rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Hermanos amados, mucha gente ha criticado mucho estas fiestas. Mucha gente dice que los cristianos no deberían de celebrar la Navidad. La Navidad no se trata de una fecha, sino del evento más importante de la historia de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Jesús vino a traernos paz, reconciliación y esperanza. Celebrar esta temporada no es símbolo de paganismo, porque no lo estamos haciendo para adorar dioses falsos. Celebrar esta fecha implica reconocer el hecho mismo de que Jesús vino a habitar en medio de su pueblo para poder rescatarlo de la esclavitud del pecado, aun cuando no nos lo merecíamos. Que Dios te bendiga.